Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo para responder algunas preguntas. Hemos escuchado mucha información, mucho lo que hay que hacer y como bien ha dicho Walter, vamos a aterrizarlo un poco qué significa esto para vuestras empresas y sobre todo qué es lo que vais a hacer. Una cosa que me llamó la atención en la intervención de Carlos ha sido que hablaba mucho de los flujos intangibles, los servicios. Y allí ya mi primera pregunta a todos vosotros, y quiero empezar por Bernardo, porque también en nuestra previa conversación hemos hablado un poco de la importancia, es nosotros conocemos vuestros productos en todas las empresas que representáis, desde MEAC a SEAT, pero ¿cuál es vuestro propósito? ¿Por qué existís en este mundo? Si lo podéis resumir en una frase para que también nos conozcamos un poco más allá de los productos que conocemos de vuestras marcas. Gracias, Silvana, y buenos días a todos. Bueno, empezaría diciendo que primero, muy interesante lo que habéis comentado y lo que mencionaba Carlos sobre este nuevo orden internacional que existe y todas las tensiones geopolíticas generan, sobre todo en dos áreas críticas para nosotros, que es salud y alimentación, un reto muy importante. Cada vez somos más personas en el planeta. Para el año 2050 seremos 10.000 millones de personas en este planeta. No solo seremos más, sino viviremos más años. Por lo tanto, todo el acompañamiento a nivel salud será necesario, enfermedades cardiovasculares, metabólicas. Y por el otro lado, una presión muy importante en el abastecimiento de alimentos. Y es ahí donde Bayer, su misión, alimentación y salud para todos, está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Con nuestros productos farmacéuticos y con nuestras soluciones agronómicas, tanto en la parte de protección de cultivos como en las semillas de valor, porque el cambio climático aquí impactará de forma muy importante. Cada año perdemos una parte importante de la superficie arable del planeta per cápita. Para el 2050 habrá más o menos 20% menos de superficie arable en el planeta y el 17% de las cosechas serán destruidas por el impacto climático. Entonces, estos dos retos tan importantes para la sociedad son en los que trabajamos y ese es nuestro propósito cada día. Muy bien, muchas gracias, Bernardo. Sebastián, ¿qué tal con Bayersdorf? ¿Cuál es vuestro propósito? Pues Bayersdorf es una empresa que tiene más de 140 años y es considerada la inventora del cuidado de la piel. Somos el cuidado de la piel. Pero nuestro propósito como empresa ha mutado y ahora nuestro propósito es el cuidado que va más allá de la piel. Entonces, lo dicho, durante 140 años hemos estado cuidando a la gente desde fuera hacia adentro, desde el cuidado de la piel, desde el sentirse bien consigo mismas en la piel, para desde ese sentimiento de estar bien contigo mismo, poder establecer relaciones duraderas, que es algo propio, único del ser humano. Nosotros entendemos este reto y lo potenciamos. Queremos utilizar nuestro know-how, nuestro conocimiento sobre el cuidado de la piel y llevarlo hacia temas que permitan que esas relaciones se multipliquen. La sostenibilidad, abrazar la diversidad, coger todos esos, como decía muy bien, ecosistemas y jugar nuestro rol para que nuestros trabajadores, nuestros partners, nuestros consumidores, las comunidades donde estamos presentes y nuestro planeta podamos seguir moviéndonos. Con lo cual, yo estoy muy contento de que mi compañía haya abrazado a lo grande el reto y el concepto de cuidado y llevarlo más allá. Muchas gracias. Manuel, ¿qué pasa con MEAC? Bueno, pues y no pretendo ahora hacer una carrera de cuál es más antigua, ¿eh? Merck es una compañía alemana fundada hace 355 años ahora, que es muy conocida principalmente por el sector farmacéutico, pero realmente operamos en tres sectores principales. Uno es el área de semiconductores, el otro es el área de life sciences y la tercera pata es la parte de healthcare, que es donde quizás somos más conocidos. Nosotros tenemos un propósito claro y lo verbalizamos con mucho orgullo, que es contribuir al progreso humano sostenible. Somos una empresa de ciencia y de tecnología, no somos un laboratorio farmacéutico. Y tenemos la innovación en nuestro ADN. Seguro que si empezamos a preguntar ahora cuántos tenéis un móvil,
Merck está no solamente en los productos farmacéuticos, sino en muchos otros productos tecnológicos que están al alcance y en el uso diario de todos nosotros. Entonces, hemos oído hablar ahora de un montón de diferentes elementos que influyen en la competitividad. Para nosotros, el acceso a la innovación, la promoción de la innovación y el acceso a la innovación es muy importante porque va completamente unido al progreso y al desarrollo de la sociedad. Muchas gracias, Manuel. Sí, y sobre todo muchas sorpresas, porque seguro que la mayoría no sabía que todo lo que hacéis, ¿no? Y por qué estáis. Muy bien. Marcos, para SEAT Cupra, ¿cuál es el propósito? Bueno, con el tema antigüedad no puedo competir, por lo tanto, eso ya lo tengo que dejar de lado. Bueno, el propósito nuestro es bastante más claro y creo que conocido por todos vosotros, ¿no? Es seguir fabricando y vendiendo coches. Creo que lo más interesante no es realmente el propósito, sino los retos que tenemos para poder seguir haciendo ese propósito, ¿no? Sabéis que la industria del automóvil quizás es una de las industrias que está transformándose más, ¿no? Ya no sabemos si hablamos de una transformación o una disrupción. Nos gusta poner siempre en el foco a nuestros clientes, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué quieren estos clientes de estas nuevas sociedades que les suministremos a nivel de movilidad. Por eso ya no hablamos solo del coche, sino que hablamos de soluciones de movilidad que tienen que ser ecológicamente verdes o con un impacto bajo. Hablamos también de soluciones de micromovilidad para las ciudades, para aquellas zonas donde la movilidad, como conocemos hoy, pues ya no es posible. Esa micromovilidad también tiene que tener un impacto medioambiental bajo o nulo. Y para ello sabéis que tenemos como grupo Volkswagen un proyecto muy grande en España que lo llamamos el Future Fast Forward, donde estamos invirtiendo con nuestros partners 10.000 millones de euros. Y lo que intentamos en ese proyecto precisamente pues, es dar respuesta a esa sociedad, a los retos del futuro en la industria del automóvil y sobre todo también a uno de los aspectos claves que ya se ha hablado bien varias veces en el vídeo salido, minimizar la dependencia que tenemos de otros países, aumentando la cadena de valor en España. Un buen ejemplo es nuestra fábrica de baterías en Sagunto, baterías que hoy se importan desde China, en el futuro las tendremos en España. Y además de las baterías estamos localizando muchos más componentes que hoy vienen de más lejos. Y puedo deciros que ayer tuvimos un Supplier Day en SEAT Cupra, donde dimos buenas noticias, viendo que el porcentaje de localización de componentes es bastante superior al que tenemos, por ejemplo, hoy en la producción actual. Muy bien. Pues una buena noticia es que todos habéis hablado de cosas intangibles en vuestro propósito, ¿no? Y dando así ya una respuesta indirecta a lo que Carlos expuso con la importancia del flujo de los intangibles y servicios, y todos habéis también hablado de poner a la persona en el centro, ¿no? A vuestros clientes, a la sociedad, a las personas. Carlos ha hablado de un par de cosas más y solamente quiero dar un breve resumen. La frase principal era que el modelo de globalización pues es muy cambiante, ha sido muy estable en los últimos casi 80 años y ahora estamos en una transformación, digamos, total. Habló de los servicios intangibles, habló de la concentración en unos players concretos, que ya no somos tantos globalizando, sino también se concentra. Y también hablaba de 7 sectores de los flujos globales y todos realmente representáis a estos sectores. Y también el interés interés para la sociedad, que eso también esté mucho más presente. Entonces, luego también habló de los 3 elementos para las empresas: dónde estamos y con quién nos aliamos en el contexto actual, y habló de la resiliencia que también hemos visto en el vídeo. Entonces, cuando pensáis en todos esos factores que se mencionan, pues, ¿cuáles de estos son los más críticos para vuestras empresas? ¿Y cómo lo estás abordando? Y ahora sí me gustaría empezar por Marcos, con SEAT y Cupra, que nos des allí vuestra visión. Bueno, pues yo me quedaría con el de la resiliencia y las cadenas de suministro, que por desgracia en un pasado bastante breve han sido los que nos han creado más problemas. Y por hacer la conexión con los intangibles, diría que los datos, ¿no? Los datos y la tecnología son los que más nos están ayudando ahora mismo a poder controlar pues esa falta de estabilidad que tenemos en la cadena de suministro. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo el proceso end-to-end transparente. Es decir, tenemos softwares que hemos programado con varios partners, con Telefónica, por ejemplo, que se ha mencionado antes, donde somos capaces de monitorizar la cadena de suministro.
Eso hace unos años no era necesario porque, por supuesto, tú llegabas el lunes, estaban tus materiales en línea y era súper fácil hacer coches, ¿no? Ahora exagero, mis antecesores seguramente me dirían que no era tan fácil. Pero ahora nos pasa que llegamos un lunes y no sabemos lo que va a pasar el miércoles, ¿no? Entonces, estos retos que por suerte ya están casi superados, pues nos han obligado a crear de forma muy rápida herramientas que nos ayuden en la resiliencia, ¿no? Y la transparencia en la cadena de suministro, por ejemplo, ha sido una de las cosas que nos está ayudando muchísimo para volver a tener unas producciones estables y, por suerte, el mensaje positivo es que estamos haciéndolo bien, creo, porque estamos mejorando bastante en la estabilidad de producción. Muy bien, muchas gracias. Bernardo. Bueno, me gusta la idea de esto del flujo global de intangibles, porque sobre todo en industrias como la de salud y la alimentaria, lo que es la innovación y las tecnologías son capitales, ¿no? Como lo decía Manuel, el ADN de estas compañías es la innovación. Y si vemos la foto de Europa a nivel competitividad, y vamos 20 años atrás, Europa hace 20 años tenía un rol de mucho mayor prominencia a nivel inversión en investigación y desarrollo. Lo único que nos separaba de Estados Unidos eran 2.000 millones de dólares. Hoy solo son 25.000 millones de dólares. Ese es un dato, ¿no? Segundo, si vemos a los principios de los 90, las innovaciones farmacéuticas que venían de Europa era alrededor del 41%. Hoy, 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos flujos intangibles están sucediendo. Europa en las últimas décadas ha cedido posiciones ante Estados Unidos y China y tenemos claro que el motor para estas compañías que dependemos de la innovación es la incentivación y el favorecer la inversión en investigación y desarrollo. Entonces no puedo estar más de acuerdo que el juego está cambiando y que todas las compañías que participamos en este sector, y hablo en este caso por Bayer, estamos comprometidas con la transición hacia la sostenibilidad, hacia el Green Deal, y vemos compatible el que exista un incentivo hacia la innovación con un marco regulatorio que permita dar certidumbre a la ciudadanía y a las corporaciones. Entonces, es un reto importante que desde nuestra perspectiva necesita un diálogo nutrido y constante con las administraciones públicas para analizar los problemas y para buscar soluciones ante esos problemas. Pero sin duda estamos en un momento de una coyuntura en el que tenemos que reaccionar rápidamente y creo que lo mencionaba la Secretaría de Estado, también buscar aliados que compartan tanto historia como cultura. Se refirió al Mercosur, en donde puede ser también una puerta que alimente el motor económico de una Europa que lo necesita cuanto antes. Muy bien, gracias. Manuel, siendo tú del mismo, digamos, sector de industria, pero sí una empresa diferente que Bayer, ¿cuáles de esos factores son los que más impactan a vosotros y cómo los abordáis? Bueno, lo que ha descrito Bernardo yo creo que impacta efectivamente a todo el sector y es algo muy importante en cuanto a cómo medimos la competitividad del sector de innovación y de ciencia y de tecnología. Yo, si tuviera que elegir algo distinto, me iría por la parte del talento, por la parte de las personas. Hemos estado hablando de la falta de talento. Yo hablaría más, y fíjate, casi me voy a ir más ahora incluso al caso español, al tema de la fuga de talento. Como sociedad, en Europa y en España invertimos muchísimos recursos en formar a nuestros investigadores, que al final tienen que terminar yéndose a otros países porque no encuentran en España un entorno laboral y un entorno profesional de investigación adecuado para poder desarrollar su trabajo. Y eso es un reto como sociedad importante que tenemos que seguir cuidando. No nos olvidemos, lo he dicho en el vídeo, que sin innovación no hay futuro y sin investigadores no hay innovación. Y eso es un capital importantísimo de un país o de una región como Europa. Y tenemos que seguir fomentando, como antes ha dicho también Bernardo, la participación o la competitividad europea respecto a innovación respecto a otras regiones. Ha mencionado el caso de Estados Unidos, pero fijaros que China
tiene aproximadamente hoy unos 1000 ensayos clínicos, pero en 10 años se espera que van a tener alrededor de 8000 ensayos clínicos en nuevas moléculas. Lo que significa que lo que ha sido en estos últimos 20 años un ejercicio de competitividad entre dos regiones muy importantes como Estados Unidos y Europa, ahora se va a convertir o va a venir un tercer player, que es China, que ha estado en estos últimos años muy enfocados en la parte de innovación de fármacos más de medicina general o de cuidado general, y ahora irrumpe en el mercado de la biotecnología. Vale, pero ¿cómo abordáis eso desde MEAC? Bueno, ¿Entendido el reto? sí. ¿Qué hacéis? Pues nosotros lo que hacemos es dar apoyo, desde luego, a toda la comunidad de investigación. Aquí, específicamente en España, es uno de nuestros objetivos. Colaboramos con universidades, tenemos cátedras en diferentes universidades y realizamos actividades con institutos de formación, incluso haciendo campañas de formación en colegios para, por ejemplo, intentar solucionar la diferencia de alumnos chicos y alumnos chicas que hay para las carreras STEM. O sea, tenemos que incluso empezar desde abajo, desde la base. Vale, gracias. Sebastián, ¿tú añadirías algo desde el punto de vista de Bayersdorf o ya voy a la siguiente pregunta contigo? Quizás no añadir, pero sí voy a enfatizar algún punto. Por favor. De lo que estaba diciendo Carlos, me gusta mucho el concepto de ecosistemas. Me gusta mucho porque es necesario. Yo creo que tenemos que con humildad asumir que solos no podemos dar saltos disruptivos. Y si nosotros como empresas lo asumimos y lo entendemos, empezamos a ver que necesitamos formar parte activa de los ecosistemas empresariales en los que estamos. Y aquí yo creo que hay una laguna general. Es decir, a lo mejor hemos sido durante mucho tiempo demasiado orgullosos pensando que nosotros solos o nosotros en nuestro entender la manera de producir o de desarrollarnos en Europa, podíamos sacar el reto por nosotros mismos. Y yo creo que debemos empezar con un punto de humildad, reconocer, ya que es un poco más general, que no estamos liderando la carrera y que estamos al revés, estamos más atrás, pero que tenemos, y no hay que olvidarlo, el potencial de recuperar ese camino perdido. Y ya lo aterrizo un poquito más en la parte nuestra. Bayersdorf es una empresa alemana, pero además con una tradición industrial europea potentísima. La mayor parte de nuestra producción sigue estando en Europa. Y seguimos apostando por Europa. Hemos hecho inversiones, hemos abierto una planta recientemente en Alemania, hemos ampliado nuestras instalaciones en Polonia, en España, apostamos por la fabricación europea. Pero eso no está exento de que al hacerlo también asumimos las deficiencias y queremos cambiar las cosas que no funcionan. Si lo aterrizo en la parte de ecosistemas, tenemos que forjar alianzas muy fuertes con aquellos que nos van a dotar de capacidad tecnológica, que nos van a ayudar en el skill up de nuestras personas. Hablas muy bien de la parte de investigadores, pero las personas que forman parte del entramado de fabricación no son solo investigadores. Y sin embargo estamos viviendo una revolución que hace que las personas que tú contratabas y que son para 35 o 40 años, se han quedado obsoletas a pasos agigantados. Los mismos saltos tecnológicos que veíamos, que hacen que en nuestra palma de la mano tengamos la potencia de cálculo de los superordenadores de los 90, también la están sufriendo, y yo creo que con cierta angustia, nuestros trabajadores. Entonces, uno de los retos de estos ecosistemas es cómo hacemos que ese ground force skill up que se habla sea algo real, que aceleremos en la misma manera que la tecnología progresa, transformemos las capacidades de nuestra gente, porque no lo vamos a cambiar como los activos. La gente forma parte intrínseca de nuestra apuesta productiva. Y eso es un reto muy potente. Otro reto, Europa, yo creo que en algunos puntos muy acertadamente quiere liderar el cambio social por la sensibilidad. Sensibilidad tanto por la sostenibilidad, por esa producción sostenible, por la diversidad y la inclusión. Creo que está muy bien tirado porque conecta con valores fundamentales que en la sociedad europea son necesarios. Y además hay atención de todos los jóvenes, hay mucha sensibilidad con ello. Pero hay que hacerlo de manera que eso no nos autoconsuma.
Entonces, encontrar el camino balanceado que conecta con esa necesidad de la sociedad europea, pero al mismo tiempo es balanceado que no nos quite ese peso específico que hablamos de Estados Unidos y China, donde ya podemos intuir que no se aborda desde la misma manera, ¿vale? Si nosotros no sabemos acompasarlo bien y sabemos balancearlo y a veces tomar decisiones difíciles, ¿no? ¿De dónde está ese punto óptimo que nos va a permitir seguir creciendo y liderar un cambio sin quedarnos fuera de juego sabiendo que nuestra posición no es la puntera? Vale. Quedémonos en la parte tecnológica, porque justo hace 2 semanas en la FAZ, en la Frankfurter Allgemeine Zeitung, había un artículo muy, digamos, polémico sobre la Comunidad Europea que dependa del AI Act, es decir, de la ley sobre la inteligencia artificial. Entonces, más o menos dice que, como resumen, que Estados Unidos inventa e innova, China hace y la Unión Europea regula. Pues, ¿cuál es vuestra posición al respecto? Y sí me gustaría, pues ahora empezar contigo, Sebastián, pero vamos a intentar quedarnos cortos para que todos podamos ahí aportar y así también hacerlo más ameno. Así que, ¿qué te parece esta frase? Creo que es demasiado simplista y creo que además esconde trampas. ¿En qué sentido? Y no pretendo saber más que ellos. Pero sí que, al menos he tenido la oportunidad de formar parte de algunos foros de innovación y sí que es cierto que China no solamente hace. China ha hecho una apuesta fuerte, fundamental y muy potente por la innovación. Y además, un proceso de innovación distinto al que tradicionalmente hemos hecho en Occidente. No hablaré exactamente de China, déjame que hable Oriente y Occidente. El proceso de innovación que proponen para hacer lo que estabas diciendo, para multiplicar las patentes médicas y de moléculas, supone una manera de innovación distinta como la hemos entendido nosotros tradicionalmente. Y es muy probable que ellos aceleren su vector de innovación. Con lo cual, nosotros tenemos que reconocer exactamente qué elementos hay positivos en esa manera de innovar y que tenemos que incorporar. Entonces, yo rompería un poquito el paradigma de que China solamente hace. Lo que sí que es cierto es que China también tiene sus propias dificultades. China está profundamente intervenida y además no es una innovación diseminada donde muchos actores pueden crear o generar capacidad y conocimiento que luego puedas llevar a patentes. Está muy concentrada. Hay grandes actores intervenidos con una maquinaria estatal fortísima y con una manera de hacer innovación que en algunos casos es mucho más smart, mucho más ágil. Entonces la cuestión para nosotros es ¿qué tenemos que entender del modelo de innovación que proponen? Que les va a dotar de agilidad e incorporarlo en nuestro motor de innovación cuanto antes. Y yo creo que ahí un poquito está la clave. O sea, yo rompería el paradigma que China solamente hace. Perfecto. ¿Cómo lo ves tú, Marcos, desde un punto de vista de automoción? Pues también discrepo bastante con lo que dijo el periodista de la FAZ, porque de hecho de los 11 países que más patentes registran, 5 son europeos. Por lo tanto, es cierto que tenemos algunas desventajas, pero no es cierto que estemos a la cola y no hagamos nada y solo regulemos, ¿no? Y por otro lado, para hablar de la regulación y no repetir un poco lo que vamos diciendo, porque al final creo que tenemos todos retos parecidos y opiniones parecidas, la regulación es necesaria para muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que es muy importante es encontrar el balance entre qué es regular y qué es sobreregular, ¿no? Y esa sobreregulación que a veces tenemos ejemplos donde, por ejemplo, dentro de Europa, entre países donde tenemos fábricas nosotros, hay algunas regulaciones que se adaptan a los países que nos eximen, por ejemplo, de aprovechar sinergias de escala. Es decir, soluciones técnicas que tengo que implementar en algún país europeo para reducir las emisiones de solventes en los procesos de pintura, por ejemplo, son diferentes por países, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que dar un paso más adelante y conseguir estandarizar más esas regulaciones que nos tienen que ayudar y que además nos pueden dar velocidad y nos pueden dar competitividad respecto a otros mercados como son el europeo y sobre todo el chino. Y otro aspecto que creo que encaja muy bien aquí es el tema de la energía, ¿no? Pienso que la energía, tenemos el privilegio en España de tener pues, muchas fuentes naturales que nos permiten generar energía renovable.
y pienso que las aprovechamos demasiado poco, ¿no? Entonces, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, pienso que deberíamos trabajar mucho más en ayudar a las compañías pues, a disponer de mucha más energía renovable, pero no solo en cantidad, sino también en un coste más bajo, ¿no? Porque históricamente, no sé si a mis compañeros les pasa lo mismo, nosotros en la automoción, con nuestros procesos de productividad que tenemos establecidos, éramos capaces de ir absorbiendo pues, efectos como la inflación o como el aumento de los costes energéticos. Esto hace 2 años ya no es posible, ¿no? Por mucha productividad que generemos, no somos capaces de compensar ese efecto del coste energético y de la inflación. Por lo tanto, creo que ahí el trabajar conjuntamente la parte política con la parte industrial es la clave, el diálogo y poner sobre la mesa realmente los puntos que necesitamos ayuda y luego la parte de la burocracia, que para ser sinceros pues también es alta dentro de nuestras empresas, en los grupos grandes, pero de mayor manera también lo es en temas a nivel europeo. Entonces, el reducir esa burocracia, el aumentar y reducir los tiempos de decisión nos tienen que ayudar a aumentar la competitividad en Europa. Vale, perfecto. Bernardo, ¿quieres añadir algo desde el punto de vista de la industria farmacéutica? Bueno, subrayaría lo que dije al inicio. No veo que sea incompatible tener una región competitiva con un marco regulatorio riguroso y robusto. Lo que sí me gustaría destacar son un par de hechos. Primero, cuando vemos la capitalización de mercado de las primeras 10 compañías a nivel mundial, solamente hay una europea, y es Louis Vuitton. ¿Ok? Un dato. Segundo, cuando hablamos de los flujos de intangibles, de la biotecnología y la investigación, en este caso Europa tiene una gran oportunidad, en particular España es uno de los países con mayor potencia de investigación en biotecnología. Representa el 26% de lo que es producción de biotecnología. Y creo que aquí lo importante es, en la coyuntura actual, en donde a nivel europeo se está revisando la legislación farmacéutica europea bajo el marco de la estrategia farmacéutica europea, el mantener competitiva a una Europa que atraiga capital, que atraiga inversiones. Todos nosotros tenemos plantas y atraemos el capital de nuestros corporativos en Alemania a España. Necesitamos un marco regulatorio que favorezca la innovación, pero que también proteja la propiedad intelectual. Actualmente la legislación está apuntando a reducir de 10, 11 años a 6 u 8. Esto para cualquier persona que tiene una empresa, pues obviamente el capital se va a ir a donde hay mayor protección de la inversión. Y no por nada vemos que países como Estados Unidos o China no nada más atraen talento, porque hablamos de talento hace un momento, sino también inversiones de mediano y largo plazo. Entonces, yo subrayaría esto, la importancia de la coyuntura, y lo mismo aplica para el área agrícola, ¿no? Cuando vemos la estrategia europea de Farm to Fork, o de la mesa, de la granja a la mesa en español, hay un apoyo claro a las nuevas técnicas genómicas, ¿no? Para poder tener productos que nos ayuden a hacer más sostenible la agricultura, pero no del todo con un espectro tan amplio y flexible como el que se necesitaría para tener, por ejemplo, semillas que resistan las inundaciones, las sequías, el impacto climático. Entonces, mi mensaje es, sí, creo que Europa tiene que innovar más, tenemos que ser más flexibles y tener un marco regulatorio que proteja las inversiones y todo lo que es atraer no nada más el capital intelectual que las desarrolle, sino la sostenibilidad a través de los años, ¿no? Predecibilidad. Es decir, no solamente regulamos, sino hacemos con buen propósito y de forma necesaria para... Y tenemos los ingredientes ideales para realmente volver a un nivel de competitividad muy alto. Muy bien. Eso creo que es importante que lo sepamos, no estamos perdidos, están ahí, los tocamos, pero necesitamos impulsarlos de una manera mucho más efectiva. Ahora voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros, específica a vuestras industrias, y luego abrimos también un poco al público para que compartan sus inquietudes y sus preguntas, ¿vale? Empezamos contigo, Manuel. Referente a la gestión de la cadena de suministro, ¿qué impacto tiene la rotura del stock en la experiencia del paciente y cómo abordáis este impacto en Merck? Porque también hemos hablado de la importancia para las personas y aquí pensando ya en el consumidor, que es vuestro paciente. Bueno, como os podéis imaginar, en nuestro sector, tener retos de producción o roturas de stock es un impacto importantísimo, porque estamos hablando de personas que tienen tratamientos tan serios como tratamientos oncológicos o tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple. Entonces, para nosotros, la cadena de suministro es un elemento clave
fundamental que se ha visto puesto a prueba hace 2 años con la pandemia y que ha demostrado que el sector farmacéutico está realmente preparado para actuar de una manera rápida y flexible ante retos como el que hemos sufrido. ¿Significa que estamos exentos de retos? No. Después de la pandemia hemos tenido las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, que ha tensionado también toda la cadena de suministro en Europa, han subido los precios de la energía, existen tensiones de suministro de principios activos, productos químicos entre regiones, y ese es un elemento fundamental para la industria farmacéutica, asegurar el suministro de materia prima que utilizamos para la fabricación de los fármacos. Merck es una empresa, como decía antes, europea. Tenemos el 70% de nuestras fábricas en Europa. El 100% de la propiedad intelectual de todas las moléculas está en Europa. Estamos muy vinculados a Europa y necesitamos que Europa asegure el suministro de toda la materia prima que necesitamos para fabricar esos fármacos. Entonces, los pacientes no han sufrido ningún impacto y podéis suministrar los productos que necesitaban. Te diría que han sido 3 años terriblemente estresantes para poder asegurar el suministro de todos los fármacos a todos los pacientes. Puedo decir con mucho orgullo que en Merck no hemos tenido ningún problema de suministro. Muy bien. Sebastián, como responsable de producción en Europa para Bayersdorf, ¿cuál es tu reto principal para asegurar que la producción en Europa no se pare y que podáis suministrar vuestros productos a vuestros partners en retail? Ahora no hablamos del paciente, del consumidor final, sino a vuestros partners en retail que también pues, hacen negocio con la venta de vuestros productos. Bueno, esta es podríamos llamar una respuesta poliédrica, ¿no? Tiene muchas caras y todas tienen su importancia. Hay una cosa que es fundamental, el motor de innovación. En la medida en que produzcamos productos que son relevantes para nuestros consumidores, como decía al principio, ¿no? Que van más allá de la funcionalidad del producto y responden a las necesidades sociales, a las inquietudes de los consumidores, pues tenemos algo que nos permitirá seguir, ¿no? Esto es algo común para todo el mundo, pero es especialmente relevante en una industria cosmética donde no solamente tratas de nutrir la piel, sino de conectar muy bien con ese sentimiento de me siento bien. Dicho lo cual, quitando esa parte del motor de innovación, específicamente la parte de producción, hablábamos muy bien, las cadenas de suministro. Fabricamos en Europa, pero en Europa no somos los generadores de las materias primas que hacen falta para producir esa cosmética. Hay una parte de esas materias primas que tiene una generación global. Entonces, mantener vivas, sin restricciones y de manera muy ágil esas cadenas de suministro con todas las materias primas es fundamental. Seguimos fabricando en Europa, pero esas materias primas no son europeas. Segundo, son materias primas que además nuestra sociedad reclama que sean sostenibles, que sean de orígenes naturales. Hay una transformación de la industria cosmética para buscar materias que sean de origen natural. Y la fuente de origen natural, muchas de ellas no están en Europa. Pero sí tenemos una responsabilidad que las condiciones de esos materiales fuera de Europa también sigan esos principios reguladores que tenemos en Europa, pero que además son necesarios. No queremos que sean materias primas que vienen de sobreexplotación o de condiciones de explotación o con un uso, ¿vale?, que no es el que nosotros buscamos. Con lo cual tenemos que tener una responsabilidad en esas cadenas de suministro, incluyendo en origen las condiciones en que esos ingredientes son fabricados para luego transformar nuestra cosmética. Y ya más internamente, automatización y workforce skill up. Y todo junto porque hay una revolución industrial que ya no es tanto revolución, ya es un estándar, ¿vale? Podríamos hablar de la 5.0, pero la 4.0 es una realidad. Entonces, no podemos hablar de que hay países de mano de obra más barata, porque como decía muy bien y me gusta, la tecnología está muy democratizada. Todo el mundo tiene acceso a procesos altamente automatizados. Con lo cual, eso forma parte del establecimiento de nuestros principios de funcionamiento, de fabricación, y nuestra gente tiene que ser capaz de transformarse y tener un nuevo rol en las cadenas de fabricación.
Bueno, veo que tenéis una actitud muy proactiva y no reactiva a este reto de la cadena de suministros. Y luego Muy bien. necesitamos, es decir, necesitamos que efectivamente no nos pase como en otras industrias que ha habido en Europa. A lo mejor podemos llamar la atención sobre la industria textil, pero hay veces en que la regulación te puede pasar por encima hasta el punto de expulsarte. Entonces tenemos que, lo que decía, ¿no?, entender un poquito cuál es esta comunicación necesaria, este ecosistema también con la administración, para no verte en una situación en que estés fuera de juego con competidores, pero además dentro del marco comunitario. Vale. Con lo cual, bueno, es un poco los elementos. Gracias, Sebastián. Bernardo, como empresa basada en la I+D, científica y una fuerte inversión en infraestructuras y producción, ¿qué retos se plantean actualmente en Europa y cómo se pueden abordar para mejorar nuestra competitividad? Y así también, si en un minuto lo puedes resumir, te lo agradezco. Bueno, creo que ya he dicho bastante al respecto en mis intervenciones previas. Otro elemento que, por ejemplo, ligado a la pregunta que has hecho anteriormente y que Manuel ya contextualizó, es en industrias como la farmacéutica, donde los precios están regulados, cuando hay un estrés en la cadena de valor y cuando la disponibilidad de medicamentos es importante, a nivel global, obviamente la viabilidad comercial del producto en el país es muy relevante y todos los aumentos en costos energéticos, en materia prima, mano de obra, etcétera, pues no se pueden repercutir. Esto a nivel competitividad obviamente no nos posiciona en un lugar ideal. En Bayer tenemos plantas de producción en España que abastecen a todo el mundo de donde está Bayer presente y esto tiene un impacto importante. Entonces, esto es un poco complementando a la pregunta anterior y la parte anterior, bueno, lo he mencionado. Yo creo que aquí el tener un marco regulatorio que permita incentivar, mantener y acelerar la innovación y las inversiones es fundamental. E insisto, lo veo completamente compatible con alcanzar nuestras metas en sostenibilidad establecidas a nivel europeo. Muy bien, gracias. Marcos, quiero concluir contigo porque has mencionado mucho toda la transformación en la que estáis en el mundo de la automoción, no solamente a nivel de la electrificación, la sostenibilidad, sino también, bueno, claramente la entrada de los players de otros mercados y sobre todo estáis implementando también nuevos modelos de distribución, ¿no? La venta directa y realmente os viene por todos los lados. Entonces, ¿cómo os estáis preparando para gestionar esta magnitud de cambios en el contexto de la competitividad europea? Vale, me centro un poco para no repetir temas tan tecnológicos que también nos afectan un poco en las personas otra vez, ¿no? Si empezamos por el cliente, la verdad, tenemos que adaptarnos a lo que quieren los clientes, ¿no? Y ese cambio es muy distinto en función del país que hablemos. Incluso dentro de Europa vemos comportamientos de compra muy distintos entre vehículos de combustión o vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, con nuestras dos marcas, a día de hoy, tanto SEAT como Cupra, somos capaces de dar salida a ese problema bastante bien porque tenemos una paleta mezclada muy buena. No obstante, sabemos que la transformación eléctrica es necesaria para seguir reduciendo el impacto medioambiental. Y por volver al tema de las personas, lógicamente, para mantener o aumentar nuestra competitividad, lo que hacemos es introducir mucha nueva tecnología, que es cierto que está disponible. Lo que es complicado en un proceso como el nuestro, con 8.500 personas trabajando, lógicamente es que todas esas personas sepan trabajar con esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, tenemos un plan de formación que va unido a la transformación de nuestra industria, que es muy, muy ambicionado. Vamos a formar más de 300.000 horas de formación hasta el año 2025, creando diferentes niveles de formación y de expertos para poder afrontar realmente luego la producción de esos nuevos coches que vienen eléctricos. Y para nosotros, sin duda, al lado del tema tecnológico, el mayor reto es el formar a nuestras personas y no solo a nivel de mano de obra directa, sino también en el management, ¿no? También hay un cambio de mindset muy importante. Claro. Yo siempre digo que nuestro mindset, nuestro management tiene que ser también nuestros embajadores de marca para hacer que la transformación a la electromovilidad sea una realidad. Por lo tanto, también tenemos que empezar desde arriba a cambiar nuestra mentalidad, cómo usamos el coche y ser embajadores de marca, y eso requiere pues, un plan de formación a todos los niveles. Muchas gracias también por ser transparente y mencionar esa necesidad también del cambio de mindset interno para realmente prepararnos a esos retos del futuro. Muy bien. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas del público. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Sí, pero
Vale. Si la podéis introducir al slide online. Escribe online las preguntas si tenéis alguna, ¿vale? No se ha avisado, pero tendríais que acudir a eso. Bueno, por ahora he visto que todos tenéis muy claro cómo afrontar esos retos, que eso da un chute de optimismo. Pienso que a todos los que estamos aquí en la sala, eso está muy bien. Preguntas, me gustaría también reforzar esa parte de la transformación del liderazgo. Sí. Los principios del liderazgo que nos han llevado a estar donde estamos no necesariamente van a ser los que nos lleven al siguiente nivel. Entonces hay conceptos que dentro de nuestro mindset de liderazgo tenemos que incorporar. Agilidad estratégica, antifragilidad. Tenemos que ser también conscientes de que tenemos que transformar nuestro estilo de liderazgo para dar respuesta a los retos. Es decir, las preguntas siguen siendo las mismas a nivel de desarrollo empresarial, pero las respuestas definitivamente han cambiado. Claro. Muy bien. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿cómo estáis aplicando la inteligencia artificial y qué retos veis para vuestros negocios? Os pido a uno responder a esa pregunta. Bernardo. Yo contesto y aprovecho también para dar un comentario de conclusión. Yo creo que nos encontramos ante un momento inédito en la historia que podemos describir como la biorevolución. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos datos disponibles con la posibilidad de transformarlos de manera tan rápida como, por ejemplo, con la inteligencia artificial o con todos los avances que hay a nivel computacional. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel biociencias y la biotecnología, nunca había habido avances tan importantes como los que hay hoy en día. En sectores tan importantes como es el de la alimentación y el de la salud, creo que es muy relevante que Europa, y en particular España, capitalice todo el capital intelectual y capacidad investigadora que tenemos para volver a una senda de competitividad. Como lo dije al inicio, hemos perdido posiciones contra otros países, pero tenemos todos los ingredientes a nivel infraestructura, a nivel recursos humanos. El marco regulatorio tiene que acompañar, pero realmente podemos volver a llevar a Europa a un nivel de competitividad como el que tenía hace 20 o 30 años. Gracias. A ver, digamos, ¿cómo afecta la situación geopolítica a la industria europea? También lo mencionó Carlos en su intervención. ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Bueno, puedo intentar Marcos. si queréis, porque es muy amplia la pregunta. Me concentro en un ejemplo que es de mucha actualidad para nosotros. Competidores de China que entran en Europa, sabéis que pues, cada vez es más. Claramente desde el grupo Volkswagen somos partidarios del comercio libre, no somos partidarios de políticas reguladoras. Y no lo vemos como una amenaza, lo vemos como un reto. Conocemos bien a nuestros adversarios chinos, conocemos en qué aspectos son mejores que nosotros, sabemos también cuáles somos nosotros mejores que ellos. Entonces, eso nos impulsa pues, a estar siempre haciendo un challenge al status quo y ver qué cosas tenemos que hacer para mejorar y que por lo menos a nivel producto no sean una amenaza, ¿no? Y derivado de eso, sabemos que hay empresas chinas buscando fábricas en Europa para fabricar en Europa. Eso también lo veo positivo, porque al final es atraer inversión a Europa, es crear empleo, esa competitividad también nos aporta a todos al final pues, más tecnología, el mejorar nuestros procesos conjuntamente. Lo que ahí sí que por hacer el puente ya a la parte más política europea, ese desembarco no puede ocurrir sin que haya una regulación, ¿no? Nosotros lo hicimos hace 50 años cuando fuimos a China. Estaba todo muy regulado cómo había que entrar en el mercado chino. Era abierto, pero con unas normas, ¿no? Y por soltar un deseo personal, diría el grado de localización, por ejemplo, ¿no? ¿Queréis construir coches en Europa? Por supuesto, hacedlo, pero con un grado de localización mínimo de X%, ¿no? No sé si un 60 o un 70%, porque eso al final va a crear empleo, va a crear economía, va a crear beneficios en Europa. Y yo creo que ese marco regulador de cómo puede ser la entrada de los fabricantes chinos en Europa, por lo menos desde nuestro punto de vista, es uno de los puntos más urgentes. Muy bien, muchas gracias. Y cogemos la última. ¿Esa la puedo coger yo si quieres? Sí.
Las empresas, bueno, la pregunta es que cómo podemos contribuir las empresas a este cambio social y mindset, ¿no? Las empresas somos pequeñas representaciones de la sociedad, ¿no? Somos como pequeños experimentos sociales, siempre digo lo mismo, ¿no? Y además de nuestra actividad profesional o empresarial, tenemos adquirido una responsabilidad con la sociedad, definitivamente. En Merck, por ejemplo, tenemos muy grabada nuestra estrategia de las 3 Ps, donde ponemos por delante a los pacientes, al planeta y a la gente, people. Y realizamos multitud de actividades y entendemos que esto es parte es parte principal de la estrategia de la compañía, ¿no? Tenemos compromiso, por ejemplo, con los pacientes. Trabajamos con la Organización Mundial de la Salud para erradicar la esquistosomiasis, que es una enfermedad subtropical que afecta a millones de niños que se bañan o beben aguas que no están en buenas condiciones. Y hemos donado ya más de 1.700 millones de dosis de nuestro fármaco contra la esquistosomiasis y ya se ha comprobado que ha bajado la prevalencia de la enfermedad. O, bueno, otras actividades, por ejemplo, con respecto del planeta, hemos reducido prácticamente a solo el 10% de nuestros productos son transportados por avión. Hemos cambiado todo el transporte en la medida de lo posible al transporte marítimo para reducir las emisiones de CO2. Bueno, podría estar aquí hablando 2 horas sobre estos temas, pero ¿qué podemos hacer para cambiar el mindset? Mostrarlo al mundo. Correcto. Lo que tenemos que hacer es comunicarlo. Lo que tenemos que hacer es ser un ejemplo para el resto de la sociedad y que la gente vea que las empresas, además de sus objetivos empresariales y económicos, tenemos un objetivo genuino de mejorar el mundo y conseguir un progreso humano sostenible. Muy bien, pues pasar de hablar a hacer. Muy bien, ha sido una buena conclusión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por escuchar, por estar activamente implicados. Y ahora pasamos la pausa de café y nosotros hacemos una pequeña foto allí. Muchas gracias.